Muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a su canal, su proyecto, su programa jurídico, El Defensor de sus Derechos, con el abogado Jackson Rodríguez, quien los va a acompañar en esta emisión. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Vamos a tratar hoy un tema brevemente sobre la jornada de trabajo de los servidores públicos. En síntesis, vamos a abordar los siguientes temas. ¿Cuáles son los servidores públicos? Las clases de servidores públicos, el régimen aplicable a los empleados públicos del orden nacional y territorial, a partir de qué horario se empieza a gestar la jornada nocturna de trabajo, el horario de la jornada tanto ordinaria diurna como ordinaria nocturna. Asimismo, establecer las horas extra a fin de determinar su porcentaje de recargo, a partir de cuándo se causan, y posteriormente proceder a establecer los trabajos dominicales, ¿sí? Que se debe entender por un trabajador dominical habitual y su remuneración. Muchísimas gracias, procedemos. Gracias. Bueno, en esta senda podemos nosotros precisar la imperativa importancia que atañe a la jornada laboral que rige y aplica a los servidores públicos, que en sus diversas dimensiones aboca a precisar y determinar brevemente cuáles son la amalgama de situaciones jurídicas derivadas de la clase de servidores públicos del Estado, su vinculación para con el ordenador del gasto, para con el empleador público, y poder descender a cuál es el elenco normativo llamado a dirimir y establecer los parámetros que sustentan la jornada de trabajo del empleado público, el trabajo suplementario, recargos y pagos dominicales y festivos para los trabajadores por turnos, como en muchos casos estamos, a manera de ejemplo, los vigilantes, los bomberos y demás. Todo esto tiene imperativa importancia en la medida de que todas esas prestaciones tienen amplia incidencia prestacional a fin de efectuar la reliquidación ya sea de sus cesantías y también de su pensión a la luz del decreto 1158/1994 y al abrigo de la sentencia de unificación del Consejo de Estado calendada el 28 de agosto de 2018. Entonces vamos a mirar punto por punto. Gracias por acompañarme. Bueno, así las cosas, entonces debemos tener en cuenta qué son los servidores públicos. Bueno, para tal fin debemos tener en cuenta que la Constitución, en el artículo 123, establece básicamente que son los servidores públicos, son aquellos que están en función del Estado, es decir, que prestan sus servicios al Estado como empleador público, ya sea en todas sus diversas modalidades, ya sea elección popular, ya sea nombramiento legal y reglamentario, como ocurre en los empleados públicos, o ya sea a través de contrato de trabajo. En ese sentido, pues vamos a ver brevemente la clasificación de los empleados, de los servidores públicos, perdón. Acompáñenme. Bueno, en la primera clase tenemos a los cargos de elección popular, entre los cuales desarrollan sus funciones como miembros de las corporaciones públicas y miembros de la rama ejecutiva. En esa amalgama de funcionarios tenemos a los congresistas, diputados, concejales y ediles. Asimismo, el presidente de la República, gobernadores y alcaldes. 2. Tenemos a los empleados públicos,
que a su vez se subdividen en empleados públicos de carrera y empleados públicos de libre nombramiento y remoción. Entre ellos tenemos al personal administrativo de las instituciones de educación formal de los niveles preescolar, básico y medio, así como tenemos a los ministros de departamentos administrativos. En ese sentido, podemos indicar que aquellos empleados que son los que laboran a la luz de una relación legal y reglamentaria, es decir, aquellos que han sido nombrados a la luz de la superación de un proceso concursal como regla general y requiere de la expedición de un acto administrativo y posesión. Tenemos en cuenta que entre ellos también se encuentran los empleados provisionales y demás. Y en ese sentido desempeñan sus funciones en la rama ejecutiva central, ya sea a nivel nacional o a nivel territorial. Y en el tercer grupo tenemos a los trabajadores oficiales. Son aquellos servidores que se encuentran vinculados a la administración nacional o territorial a través de un contrato de trabajo, y su regulación se dirime al amparo de la Ley Sexta de 1945, ley desarrollada por el Decreto 3135 de 1968. Bueno, en ese sentido tenemos que el régimen legal aplicable a los empleados públicos, tanto del orden nacional como en el orden territorial, estriba y se fundamenta básicamente en el Decreto 1042 de 1978, que al principio solo regulaba a los empleados públicos nacionales. No obstante, con el Decreto 085 del 10 de enero de 1985, dicho régimen se extendió también a los empleados públicos del orden territorial. En ese sentido, vale la pena precisar que no se aplica en dicho estamento normativo, no se aplica a los trabajadores oficiales, como quiera que los trabajadores oficiales se regulan al abrigo de la Ley Sexta de 1945 y sus decretos reglamentarios. Bueno, en ese sentido, y ya para finalizar, del estudio del decreto a partir de los artículos 36, 37, 38, 39, se va a hablar sobre los recargos del trabajo suplementario, y a manera de ejemplo debemos recordar que si el empleado público trabajó un promedio de 40 horas extra, tiene derecho a un día de compensatorio. Entonces, en ese sentido, podemos establecer a manera de conclusión que los recargos por trabajo se tienen en cuenta. La hora nocturna ordinaria tiene un 35% de recargo, la hora extra diurna tiene un 25% de recargo y la hora extra nocturna tiene un 75% de recargo. Asimismo, la hora nocturna ordinaria en recargo dominical, recordando, tiene un 35%, la hora extra diurna dominical un 25% de recargo y la hora extra nocturna dominical un 75% de recargo, más el 100% de recargo obviamente por el trabajo en día de descanso. Entonces debemos entender para aquellos trabajadores que habitualmente laboran dominicales y festivos. Hay que tener en cuenta que el concepto que se maneja en la interpretación de este aspecto va a basarse exclusivamente si el empleado se encuentra inscrito en el sistema de turnos, en consideración a que si bien trabajó un domingo en un mes, de pronto el otro mes no trabajó ningún domingo, pero el otro mes sí trabajó todos los domingos,
Entonces, con independencia de eso, si en efecto el trabajador se encuentra en el sistema de turnos, ha considerado el Consejo de Estado que se debe entender como habitual. Entonces, debemos tener en cuenta estas conclusiones ya básicas. La jornada laboral es de 44 horas semanales y 190 horas mensuales. Lo que sea de ese monto es trabajo suplementario y, al ser algunas funciones un servicio permanente y por estar contemplados en el sistema de turnos, son considerados habituales trabajadores de dominicales y festivos. No se muevan, de todas maneras. Al final de este video van a encontrar ustedes un resumen bastante detallado con la bibliografía utilizada para tal fin y junto con mis datos. Entonces, muy agradecido por haberme recibido y espero les guste el video. Muchas gracias, hasta luego.